mis queridos, qué rico verlos por aquí de nuevo. Espero que les haya gustado la primera parte de este tema y que los haya puesto a pensar en esas personas a las que necesitan perdonar, ya que hoy vamos a hablar de cómo perdonar más fácilmente. Si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver todos mis videos y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby. Así que, bienvenidos a mi oficina. Me imagino que estás pensando, bueno Norby, ya nos dijiste por qué es tan difícil perdonar, entonces ahora dinos cuál es esa fórmula mágica para que podamos perdonar a esas personas que tanto nos hirieron. Y bueno, aunque no es una fórmula mágica, sí vamos a hablar de los 5 pasos que necesitas tomar para poder perdonar a alguien. Pero antes, quiero hablar de lo que no es el perdón, ya que es importante aprender esto antes de perdonar. La mayoría de nosotros tenemos por lo menos un concepto errado de qué es el perdón. Así sea que una pareja nos fue infiel. Déjeme, doña Mercedes, yo lo puedo cachetar muy bien. O un padre que nos defraudó cuando éramos niños, o un amigo que te apuñaló por la espalda. Todos llegamos al dilema del perdón. Tantos caminos, ¿por cuál de todos me iré? Después de que las emociones iniciales han pasado, nos preguntamos, ¿perdono a la persona que me lo hizo? Y si la perdono, ¿qué significa de mí o de ella? ¿Le estoy dando permiso de que lo vuelva a hacer? ¿Y tengo que volver a la forma que eran las cosas antes como si nada? No pasa nada, ma. No pasa nada, ya cálmate. La buena noticia es que la respuesta es no. El perdón no es una tarjeta de borrón y cuenta nueva. Primero que todo, el perdón no quiere decir que estás excusando las acciones de la otra persona. Todos somos responsables por nuestras acciones y tenemos que pagar las consecuencias. Yo no fui. Por ejemplo, si tu hijo te mintió sobre dónde estaba y rompió la confianza que le tenías, el perdonarlo no quiere decir que él no tendrá que trabajar para volver a ganar esa confianza que perdió. Segundo que todo, el perdón no quiere decir que ya no debes sentir más emociones sobre la situación. Somos humanos y como cualquier herida física que toma tiempo para sanar, también es lo mismo con las heridas emocionales. Si perdonas, vas a empezar el proceso de cerrar esa herida, pero no será de un momento para otro. Y tienes el derecho de sentir dolor por el tiempo que estés sanando, igual que como cuando te quiebras un brazo. Tercero que todo, el perdón no quiere decir que no se necesita trabajar en la relación y que ahora todo va a estar bien. Esto no quiere decir que te olvidas que el incidente ocurrió y pretendes que nada pasó. Muchas veces las personas que estamos perdonando tienen esta expectativa errada y piensan que al pedir perdón todo va a estar como antes. Esto no es saludable y solo ayuda a que nos quedemos en relaciones tóxicas donde las heridas nunca sanan porque no hacemos el trabajo necesario para mejorar lo que causó el problema en el primer lugar. Y por último, el perdón no quiere decir que necesitas continuar incluyendo a esa persona en tu vida. Si alguien te hiere y te hace daño y no quiere cambiar o mejorar la relación, es posible perdonarlos y a la misma vez decir adiós. El perdón es algo que no se hace por la otra persona. Es algo que hacemos para nosotros mismos. Entonces, ya que aprendimos que no es el perdón, vamos a hablar de los 5 pasos que debes tomar para perdonar a alguien. Paso número 1. Identifica qué pasó y qué sientes. Como con cualquier problema, primero necesitas entenderlo. Al identificar qué sientes, no te quedes en las emociones negativas y sigue adelante. Por ejemplo, si tu amiga habló mal de ti, puede ser fácil enfocarte en la rabia de lo que hizo después de todo lo que tú has hecho por ella. Pero si te quedas en esa rabia, no podrás seguir adelante. Paso número 2. Cambia el enfoque de echarle la culpa a otros a entenderte a ti mismo. Esto es muy difícil porque como humanos nos encanta apuntar dedos y no mirar para adentro. Si dejo de enfocarme en los demás y me enfoco en lo que el perdonar puede ser por mí, podré seguir al siguiente paso. Paso número 3. No le digas a los demás qué deben de hacer.
Esto sí que es difícil y aunque es muy tentador ir a decirle a la otra persona todo lo que ellos necesitan cambiar o hacer, el perdón no se trata de eso. Paso número 4. Toma responsabilidad por tu parte y suelta los resentimientos. Este paso probablemente es el más difícil de todos. Cuando alguien nos hiere, pensar en que de pronto nosotros hicimos algo para aportar a la situación se nos hace casi imposible. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, para bailar tango se necesitan dos. Y en la mayoría de los casos, cuando alguien actúa de una forma hiriente, es porque hay un problema relacional y no es solo un acto individual de una persona hacia la otra. Esto quiere decir que en algún momento tú también causaste dolor y eres parte del problema. Esto obviamente no aplica para casos cuando la persona herida es un niño o en relaciones abusivas, pero en todos los casos, soltar el resentimiento sí es posible y muy vital. Paso número 5. Perdónate a ti mismo y aduéñate de tu paz. Si tomas los 4 pasos anteriores, podrás llegar al punto de no solo aceptar tus errores, pero perdonarte para así crecer como persona y entender que tu paz es lo más valioso que controlas. Cuando decides no perdonar a alguien y aferrarte del dolor y el resentimiento, les estás regalando tu paz y tú vales mucho para regalar eso. Recuerda, el perdonar no es olvidar y dejar de doler. Las heridas duelen, pero la diferencia es que con el perdón, ese dolor va desapareciendo. Sin el perdón, siempre seguirá igual. Bueno, mis queridos, espero les haya gustado esta segunda parte. Si no lo han hecho, por favor denle clic a este botoncito para suscribirse y a la campanita para que les lleguen notificaciones del próximo video. Aprecio mucho que me ayuden a compartir esta información y no olviden dejarme sus preguntas y comentarios para el próximo tema en Pregúntale a Norby.